¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Comen mascotas, comen perros, comen gatos. Esta mentira de Trump sobre migrantes haitianos en aquella ocasión en Ohio hizo mucho ruido durante la campaña presidencial estadounidense. Fue carne de centenares de memes y hasta se le puso melodía. El caso es que no fue la única, la que pasó más desapercibida por todo el ruido que se montó en torno a los gatitos y los perritos devorados, fue otra que también lanzó durante su último debate con Kamala Harris. Dentro vídeo. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. Esto lo dijo en septiembre, muchos meses antes de firmar una orden ejecutiva que reconoce a la pandilla Tren de Aragua como organización terrorista y la equipara a los cárteles Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Esta afirmación que acabamos de oír tiene una peculiaridad, es completamente falsa del principio al fin. Trump habló de que supuestos miembros del Tren de Aragua se habían apoderado de un complejo de apartamentos en Colorado en un momento en el que las autoridades locales ya habían desmentido esa información públicamente. Y no es que los pandilleros de esa organización fuesen inmaculados, solo que parece que no tenían mucho que ver con ese incidente en concreto, pero bueno, a Trump le dio igual porque la falsedad le vino de maravilla para, de un plumazo, criminalizar a toda la inmigración, como suele hacer. Todos los palestinos son Hamas y todos los migrantes latinos son Tren de Aragua o Mara Salvatrucha o Jalisco Nueva Generación o lo que ustedes quieran. De los 6 cárteles de la droga y 2 pandillas que Trump declaraba el pasado 20 de enero como organizaciones terroristas internacionales, Tren de Aragua es tal vez la más desconocida. Hemos leído y oído hablar de los capos del cártel del Golfo, de la familia michoacana, incluso de la salvadoreña Mara Salvatrucha, pero el Tren de Aragua, digamos que ha ascendido al estrellato del crimen internacional en el último año, en una trayectoria sospechosamente meteórica, ¿verdad? Sospechosamente meteórica, ahí lo has clavado, compañera. Probablemente sorprendente hasta para sus propios integrantes, que de simples pandilleros hicieron un triple salto mortal con tirabuzón hasta la cúspide criminal al ser considerados por el mismísimo Trump como brutal grupo criminal. Algo huele raro por aquí y más adelante entenderemos el motivo del hedor. Antes, una breve introducción en la historia de esta organización. Sus orígenes están bien documentados. El grupo surgió en Venezuela en 2005 como un sindicato para construir un ferrocarril. Pero el núcleo de trabajadores ferroviarios lo fue abandonando porque el proyecto se echó a perder y las riendas del poder las tomaron unos malandros que transformaron la organización en un grupo criminal conocido como el Tren de Aragua. Sobre los años 2010 desarrollaron una importante presencia en la prisión estatal de Tocorón, en el sur del estado venezolano de Aragua. Fue allí donde el recluso Héctor Rustenford Guerrero Flores se convirtió en el líder del grupo con el alias Niño Guerrero y empezó a controlar las prisiones desde dentro al tiempo que dirigía las actividades criminales fuera también. Bajo la tutela del Niño Guerrero, el Tren de Aragua expandió su campo de acción a los estados vecinos y se convirtió en la organización criminal más grande de Venezuela. ¿A qué se dedicaban? Extorsión de empresas, narcotráfico callejero, secuestros y trata de personas. Pero por más que en Venezuela hayan crecido como moho negro, no dejaron de ser un grupo local de alcance provincial. Y ojo al dato, su auge coincidió con la crisis venezolana, cuando la implosión económica y la hiperinflación empujaron a centenares de miles de personas a migrar. El Tren de Aragua vio en lo que se denominó en aquel momento el éxodo venezolano una oportunidad de negocio. Expandieron sus operaciones a la porosa frontera con Colombia, donde empezaron a cobrar tarifas por cruces fronterizos irregulares, las denominadas trochas. O sea, que la pandilla llega a la cúspide justo en el momento de la peor crisis en Venezuela. ¿Cómo se originó esa crisis humanitaria? Pues fue multifactorial, una síntesis entre la corrupción endémica, la falta de gestión y, cosa que se les olvida frecuentemente a los periodistas imparciales, una coerción internacional sin precedentes que incluyó más de 1.000 sanciones impuestas contra los sectores clave de la economía que provocaron su naufragio. Es decir, que hay una relación directa entre las sanciones económicas que buscaban un cambio de régimen forzoso en el país y la salida de
centenares de miles de personas en busca de oportunidades que se les habían arrebatado en su país. Pues sí, de hecho hay estudios académicos que demuestran esa relación causa-efecto. Más sanciones provocan más éxodo, algo que la administración Trump pretende evitar porque supuestamente siempre, según él, son los migrantes los que trafican con droga y cometen crímenes. Si realmente quisiera evitar la que llama la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos, debería aflojar la presión sancionatoria sobre países como Venezuela o Cuba, pero no, prefiere otro camino, el de la criminalización, la expulsión y la violación sistemática de los derechos. Total, siguiendo con el tren de Aragua, la crisis en Venezuela les dio un empujón para abrir sus filiales en Colombia, Perú y Chile, en lugares donde, según especialistas en crimen organizado, tenían pocos rivales locales. Esto es especialmente importante. La falta de competidores criminales parece que fue decisiva para la expansión de este grupo. Allá donde hay mercados criminales competitivos, Ecuador, por ejemplo, o un estado fuerte, no han podido llegar, siempre según investigadores de este tema. Efectivamente, si investigamos sobre el tren de Aragua, encontraremos no pocos análisis que cuestionan la mitología en torno a la organización. Medios de comunicación americanos o europeos, muy poco sospechosos de simpatizar con el gobierno de Caracas, admiten que el tren de Aragua está exagerado en sus cifras, en su extensión y en su capacidad. Y es más, que muchas de las acusaciones y pruebas sobre la organización ni siquiera tienen una base o una evidencia que hayan podido comprobarse o que la banda carece de criterios políticos sólidos para cumplir con esta definición que le ha dado el Departamento de Estado. Es más, algunos de esos medios como America Quarterly advertían de que el alarmismo sobre el tren de Aragua en Estados Unidos literalmente no se corresponde con la realidad y que esa exageración y atención desproporcionada puede jugar en favor de otros grupos criminales transnacionales más organizados y poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. Por no decir que las principales víctimas del tren de Aragua son sobre todo sus compatriotas venezolanos, que tan poco parecen importarle a los halcones de Florida como Marco Rubio y compañía, o a los propios políticos como Edmundo González o María Corina Machado. En abril pasado, el canciller venezolano Iván Gil declaró que el tren de Aragua es una ficción mediática internacional. En Venezuela, efectivamente, el grupo creció y tuvo cierta potencia, pero justo hasta el momento en el que el gobierno empezó a combatirlo. En el año 2023, 11.000 policías y militares venezolanos irrumpieron en la prisión de Tocorón y desmantelaron el grupo. El Niño Guerrero, su líder, logró escapar. Eso sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $5 millones, tampoco tanto, ¿no?, por información que conduzca a su detención. Pero vaya, si una brutal banda criminal es desmantelada con una operación coordinada de agentes estatales en una cárcel, es que no es tan brutal. Ni Jalisco Nueva Generación ni el Cártel del Golfo podrían disolverse como resultado de una sola acción policial. Pues con el tren de Aragua pasó, sin embargo. Por estas razones es difícil creer que tiene tanto potencial el tren de Aragua para tomar el control de las redes criminales de las principales ciudades de Estados Unidos. Según America's Quarterly, el tren de Aragua carece de jerarquía, coordinación, no tiene control sobre las rutas de tráfico de migrantes y trata de personas en Estados Unidos y funcionan más bien como subcontratas de cárteles mexicanos para tareas menores. Entonces, ¿por qué se infló tanto el mito en torno al tren de Aragua? Bueno, porque la designación de esta pandilla como organización terrorista abre puerta a toda una serie de acciones directas y totalmente legales, según la legislación estadounidense, contra Venezuela. Embargos, congelamiento de cuentas, sanciones, hasta acciones armadas en el suelo venezolano bajo el pretexto de atacar la amenaza en la raíz. The Guardian cita en un artículo a la periodista venezolana Rona Rísquez, autora de un libro sobre el tren de Aragua, que dice que la escala de las actividades del grupo en Estados Unidos habría sido exagerada por intereses políticos asociados con la xenofobia y una intención de criminalizar la migración venezolana. En lo inmediato, efectivamente, perjudica a toda la diáspora venezolana en Estados Unidos, que es tachada sin distinción de pandillera y criminal. A mediano y largo plazo, como les dije, esta designación y esta generación de relato en torno a una pandilla bien atroz, pero que ni líder tiene como para equipararse casi que a Al-Qaeda, responde a objetivos geopolíticos espúreos que desde hace décadas son los mismos. Venezuela tiene demasiados recursos naturales como para no tenerlos controlados, ¿no? Ya se utilizaron muchos pretextos para intentar avanzar en ese control, la supuesta falta de libertades, los supuestos fraudes electorales. Vimos una serie de
de intentonas golpistas fracasadas y hasta un presidente encargado. De nada sirvieron. Ahora, de los creadores de todo lo mencionado anteriormente, llega la brutal organización terrorista Tren de Aragua. A ver si esta vez sí sale algo, a ver si cuela. Gracias, Ina.